Quiero invitarlos a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 16. Génesis, capítulo 16, y de ahí vamos a ir a otros lugares. Yo le decía esta mañana en el servicio en inglés que mi intención era que esta fuera la última meditación de esta serie de sermones que yo he estado predicando con respecto a temas que son a veces controversiales y que están polarizando nuestra nación y en realidad el mundo entero. Como ningún otro tiempo en la historia, estos temas están como al rojo vivo en la conciencia de las sociedades. Y Estados Unidos, yo creo que como ninguna otra nación en realidad, está reflejando este tiempo de conflicto y de polarización sobre temas que son de gran preocupación y que suscitan una gran pasión y sentimiento en la gente y que dividen familias inclusive. Y es porque yo creo que Dios está llevando a la humanidad a un grado mayor de definición, preparando algo que Él tiene en mente. Y estos temas necesitan la voz de la iglesia para iluminarlos. La iglesia tiene que ser una voz de consejo, de educación, de enseñanza, de instrucción, cuando los pueblos están enardecidos y los políticos nos fallan, el intelecto falla, la universidad falla, porque no tiene la complejidad y la profundidad para hablar de estos temas en la manera en que la humanidad necesita escuchar de ellos. Y desgraciadamente muchas veces la iglesia misma ha sucumbido a la tendencia a polarizarse y a dejarse intimidar por el intelecto humano y por la cultura allá afuera y la razón humana, y inclusive a veces ha como enmudecido su voz o ha bajado el volumen en torno a estos temas de necesidad que requieren y necesitan esclarecimiento de parte de la iglesia. Y los pastores somos parte de esa voz que necesita ser escuchada. Y cuando un pueblo como nosotros, en este caso, venimos a la casa del Señor, venimos porque necesitamos enseñanza, necesitamos instrucción, orientación. Y si los pastores, como yo he dicho antes, callamos por temor, por no querer ser controversiales, por temor de perder gente, por temor de perder ofrendas, por temor de que la gente no venga de afuera a la iglesia, entonces estamos abdicando, estamos fallando en nuestro llamado a ser una voz de iluminación para la gente. Y por eso yo escogí estos temas y les aseguro que ha sido serio para mí. Yo creo que les dije algo acerca de eso. Yo creo que en ninguna serie de sermones como esta que yo he predicado han suscitado tanta reacción de parte de personas en la congregación. Y no tanto, yo creo que como digo, en la comunidad latina, aunque también entre nosotros hay mucha diversidad, yo les aseguro eso. Y algunos de estos sermones han sido confrontativos. Pero en parte yo lo he hecho por esa necesidad de equilibrio que hay hoy en día. Y todos estos sermones que yo he predicado, cada uno de ellos, sea el sermón sobre Israel y la postura de la iglesia, cuál yo pienso que debe ser, y no yo, sino lo que yo creo que ha sido la posición histórica de la iglesia con respecto a Israel y el mundo islámico, musulmán. Lo que he predicado acerca del concepto de la justicia social, que hoy en día eso está candente por todas partes. Lo que vimos, por ejemplo, con la elección del juez Kavanaugh a la Corte Suprema y todo eso tiene que ver, allí se mezclan diferentes cosas que tienen que ver con el concepto de justicia social, el problema de la supuesta brutalidad policíaca, mucho de la cuestión esta de los derechos de la mujer y todo esto tienen que ver con ese tema de la justicia social. Y la iglesia tiene una forma de ver estas cosas, de ver la justicia social, por ejemplo, cómo Dios la ve. Cuando uno mira, por ejemplo, en la Escritura,
usted ve que la Biblia adopta una posición muy rara y muy como difícil de ubicar con respecto a la justicia social. Por ejemplo, uno pensaría que en un mundo como el que vivía Jesús, donde los romanos, cuando Cristo viene a Israel, los romanos son un pueblo invasor que se ha apoderado del pueblo de Israel. Son un poder imperialista, opresivo, como habían oprimido una buena parte del mundo. Y sin embargo, usted no ve ni en las palabras de Jesucristo, ni en las palabras, por ejemplo, del apóstol Pablo, ningún llamado a la revolución o a la intervención armada, sino que cuando tratan de alarlo para que diga, sí, yo estoy en contra de Roma, el Señor dice, hey, esto no es mi llamado, y por eso dice, bueno, denle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Cada vez que tratan de arrastrar a Jesús hacia una lucha en ese sentido, el Señor y la Biblia tienen una forma diferente de ver las cosas. El Señor bendice al siervo del centurión, miembro del ejército romano, que uno no llega a centurión en el ejército de Roma sin haber matado mucha gente y haber cometido una cantidad de brutalidades. Sin embargo, este hombre se convierte y el Señor accede graciosamente a sanar a su siervo. Y el primer bautismo de gentiles en el Espíritu Santo se da en la casa de Cornelio, otro centurión también, que el Señor soberanamente dirige y cambia la agenda del apóstol Pablo a ir a donde este centurión romano para orar, para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y usted ve que misteriosamente en todo el Nuevo Testamento no hay un solo llamado a intervenir violentamente contra la esclavitud, sino todo lo contrario. Lo que uno ve es una postura como un poquito compleja. Por ejemplo, en ese texto que usted quiere leerlo después, cuando Pablo llama al dueño de Onésimo, el esclavo que se ha escapado, y Pablo le dice al esclavo, a Onésimo, mira, regresa a tu señor. Y le escribe una carta a Onésimo, ahora se me escapa la carta, Filemón, la carta a Filemón. Sí, Onésimo es el esclavo. A Filemón, diciéndole, mira, recíbelo y yo te pido, te suplico que lo hagas. No le dice, hey, te ordeno esto y lo otro, tú eres un ofensor contra... La iglesia de Jesucristo, la palabra de Dios, del Señor, adoptó una postura muy rara con respecto y muy ambigua con respecto a la esclavitud, aunque al final la derrotó. Pero lo hizo en una manera muy sutil y muy desde adentro hacia afuera. Hizo que la institución de la esclavitud se desplomara por el peso del amor y la gracia de Dios, interviniendo en la vida de Roma y de Grecia. Y cuando usted pone a un obispo que es un esclavo a ejercer autoridad espiritual sobre un centurión en una iglesia, por ejemplo, como hacían en la iglesia tenía a veces obispos que eran gente pobre, gente del pueblo, y los hacía obispos. Y en esa congregación puede que hubiera gente de alta alcurnia siendo supervisados espiritualmente por un esclavo o por un esclavo liberto y una gente del pueblo. Y esa contradicción inherente hizo que con el tiempo y cuando Roma cae finalmente bajo el señorío del cristianismo en el año 325 con Constantino, eso hizo que se desplomara poco a poco la esclavitud como institución en el mundo antiguo. Pero Dios lo llevó de manera que lo que podría haber sido un baño de sangre universal no se dio, y se dio la liberación en otra manera. Entonces cuando he hablado acerca de justicia social, yo digo, la iglesia tiene que responder a estos temas con la misma complejidad. Cuando he hablado, y estoy haciendo esto ya como manera de despedida, porque este es el último tema que voy a tratar, le voy a decir de cuál es entre un momentito. Cuando hablé acerca de también la fluidez del género,
cuando hablé acerca de la reconciliación racial. Una cosa que yo he visto en todos estos temas es que la Biblia nos llama, en todos ellos, a tener un balance entre la gracia, que quiere decir aceptación, amor, misericordia, en cierto aspecto de estos temas, y por otra parte la justicia, la verdad de Dios, la verticalidad que se requiere también en estos temas, donde a veces, con el caso de la inmigración, hay que encontrar un balance entre la justicia de Dios y los aspectos judiciales de la palabra de Dios y los aspectos de gracia y de misericordia. Y yo creo que eso es una de las cosas que yo he descubierto a través de esta serie, porque a mí me ha enseñado también muchas cosas esta serie. He aprendido mucho. Yo creo que Dios lo ha usado también para educarme a mí en ciertas cosas. De la necesidad que tenemos todos nosotros siempre de ser gente de balance, gente de matiz, gente que consulte primero con la palabra del Señor y que diga, ok, ¿cómo la palabra de Dios trata estos temas? Y entonces así yo también debo tratarlos. ¿Cómo se relaciona Dios con la gente en la Biblia? ¿Y cómo debo yo entonces relacionarme en mi matrimonio, en mi familia, en el trabajo, en la autoridad en que Dios me ha puesto, donde quiera que yo esté? Siempre debe haber ese tono de gracia, misericordia, humildad, amor, mansedumbre, bondad y por otra parte también verticalidad, justicia, veracidad, claridad, integridad en la forma en que procedemos. Otra de las cosas, yo creo que la iglesia no debe jamás parcializarse con un partido o con un grupo en particular, social o político o lo que sea. Lo que viene primero es la verdad de Dios. Sus afiliaciones políticas, el que usted sea hispano o no, el que usted sea inmigrante o no, eso hay que ponerlo a un lado cuando estamos considerando qué es lo que dice la verdad de Dios. Y entonces muchas veces tenemos que hablar en forma que hasta nosotros somos los primeros que a veces sufrimos por ir a favor de la verdad divina. Y eso Dios lo bendice y lo respalda. Cuando una persona respeta la verdad y no está, bueno, porque es mi mamá o porque son mis hermanos, mi familia, mis amigos, no. ¿Qué dice y qué dicta la palabra del Señor? Yo he querido mostrar eso a través de estos temas. Y otra cosa también que creo que se me ha hecho claro es la necesidad de ser matizados en la forma en que hablamos y de siempre añadir los toques necesarios para redondear las cosas, porque muchas veces omitimos y entonces lo que pasa es que a veces rechazamos cualquier cosa que no vaya con la ortodoxia y con la posición del partido. Por ejemplo, yo encuentro a veces que hay mucha gente conservadora, aún en nuestra iglesia, que cuando yo hablo de manera que ellos se sienten bien cómodos con lo que yo estoy diciendo, todo es amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando yo digo algo que no les parece bien, usted ve que enseguida uno nota la incomodidad. Y así pasa también con los liberales o los más liberales en la congregación, que también cuando yo digo algo que suena a gracia, amor, tolerancia, están muy contentos, pero cuando hablo algo que tiene que ver con verdad, con justicia, se sienten incómodos. Y yo creo que la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia matizada siempre en ese sentido también. Y por último, otra cosa que yo he tratado de hacer a través de esta serie es hacer una declaración de la independencia pastoral al predicar el Evangelio y acostumbrar a nuestra congregación, y eso sobre todo yo lo encuentro en el ministerio en inglés más importante, por razones culturales largas de explicar, que los pastores deben sentirse libres para expresarse en estos temas y que sus congregaciones deben tener misericordia de ellos, sabiendo que para nosotros a veces es bien difícil predicar ciertos temas y que lo hacemos muchas veces por obediencia. Y yo siempre he confiado que ustedes conocen mi corazón y que saben el deseo de ser sincero y de ser íntegro en la manera en que proclamo el Evangelio. Y entonces yo me beneficio cuando hermanos a veces que resienten lo que yo he dicho, porque los hinca en una manera personal, me dicen, pastor, no se preocupe, nosotros estamos con usted y lo bendecimos y
y entendemos, etcétera, etcétera. Aunque después cogen un muñequito y le ponen alfileres allá en la casa, pero eso es aparte. Pero gracias a Dios que aquí me dicen, pero yo creo que los pastores deben sentirse libres también. Y para mí esto ha sido como un esfuerzo de emancipación al respecto. Y ahora entrando más en el tema, sabe que yo he agonizado ya, llevo durante semanas y semanas pensando, predico sobre los musulmanes. Y de paso tengan cuidado, si ven a alguien con un chaleco, con unas cositas aquí así, déjenme saber. El Señor reprenda al diablo. Son palabras ociosas, no debí ni siquiera haberlo dicho. Pero la verdad es que muchas veces en los ambientes, sobre todo de habla inglesa, hablar de los musulmanes en iglesias evangélicas, muchas veces más liberales y más cultas y más educadas, a veces puede causar un poco de revuelo también. Y no queriendo añadir más controversia, yo titubeé mucho antes de meditando si predicaba sobre Islam y el mundo musulmán, Israel, etcétera, o no. Y finalmente anoche tuve un momento de crisis y dije, hey, ¿por qué? La iglesia tiene que estar libre para predicar las cosas y en una manera de nuevo que tenga integridad y gracia delante del Señor. Y lo que ustedes van a escuchar de mi boca acerca del mundo musulmán e Israel es quizás un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados a escuchar. Y yo creo que en este caso representa de nuevo ese esfuerzo de medir bien los dos lados del asunto. Siempre que uso esta botella tengo que tener cuidado porque se toma mucho tiempo viajar desde aquí hasta allá, entonces tengo miedo de echármelo. Esas son las crisis que los pastores pasamos, ustedes ni siquiera se dan cuenta de ello. Eso es aparte. Parece fácil todo, pero yo soy una persona agónica y pienso cada cosa, siempre estoy sufriendo. Mi pobre esposa ha tenido que soportarme por 35 años en ese sentido. Pero bueno, esa otra cosa aparte. Bien, entonces quiero hablar acerca de nuevo, Islam, el mundo musulmán, y poner esto en su lugar adecuado según la Escritura. Hay un pasaje, yo creo que todo lo que la iglesia debe recibir de instrucción a cómo conducirse con respecto al mundo árabe, musulmán, se encuentra en el capítulo 17, en el capítulo 16 y en el capítulo 21 de Génesis. Allí vemos los comienzos del mundo árabe musulmán. Y de paso, para su educación quiero decirles que no todos los árabes son musulmanes. Hay árabes cristianos, hay árabes cópticos, hay árabes de diferentes grupos, hay palestinos que son cristianos, no son musulmanes. Y no todo el mundo gentil como dijera yo, no todos los musulmanes tampoco son árabes. En el Medio Oriente hay diferentes, inclusive grupos étnicos, culturas diferentes. Por ejemplo, mire a Indonesia o la India. En esos países hay musulmanes, pero no son árabes, no pertenecen al Medio Oriente. Son resultados de guerras de conquista donde los musulmanes sí penetraron en esas áreas en los siglos XII, XIII, XIV, XV y conquistaron esas tierras, se impusieron la religión musulmana y hoy en día hay grandes poblaciones musulmanas, pero no son de origen árabe, son asiáticos, muchos de ellos, etcétera. Así que cuando yo digo árabe, musulmán, estoy teniendo en cuenta esa complejidad. Y nosotros también estudie eso un poco para que usted pueda entender mejor, porque tenemos que hablar de esas cosas en la manera apropiada. Entonces, pero en estos pasajes vemos los comienzos mismos de la nación árabe musulmana. Aquí está, en la persona de Ismael y Agar, que son progenitores del mundo que luego sería el mundo árabe musulmán, porque descienden de este hijo de Abraham que se llamó Ismael. Y los árabes reconocen eso, reconocen que Abraham es su padre étnico, racial y también espiritual en muchas maneras. Pero claro, el problema está en que como Abraham es el padre de los judíos, su relación con Abraham es un poquito problemática, porque tampoco quieren validar demasiado a Abraham, porque al hacerlo corren el peligro de estar validando también a los judíos.
que son directos, sí, esos son los legítimos descendientes de Abraham. Entonces, ellos tienen una problemática ahí bien involucrada. ¿Cómo ven el Antiguo Testamento? ¿Cómo ven a Abraham? Reconocen que es su padre racial, étnico y que son descendientes de Ismael, pero también no están claros al respecto por esa situación problemática. Ahora miren, en el capítulo 16 nos dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, era estéril, no habían tenido hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Fíjense ya los comienzos allí, ¿no? Egipto. Agar es de Egipto, es sierva en la casa de Abraham y Sarai, porque todavía no son Abraham y Sara, no han recibido esa palabra de encomienda, digamos, de destino, que reciben más adelante de parte del ángel de Dios. Todavía son más ciudadanos comunes hasta cierto punto, aunque Dios ya se ha encontrado con Abraham en un pasaje y le ha dicho que va a tener hijos, aún a los 86 años. Abraham tiene 86 años cuando se da este momento. Sarai falla en su fe. Y entonces, para resolver el problema, y tenga cuidado cuando usted se adelanta a Dios, ¿sabe? Cuando usted está esperando algo y no viene, y usted entonces se crea una creación artificial. Eso fue lo que Sara quiso hacer, salir del paso. Ya yo estoy vieja, tú estás viejo, no tenemos descendencia. Y mire cuál es la solución rara que Sarai le sugiere a Abraham. Le dijo entonces Sarai a Abraham: ya tú ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Entonces Sara le sugiere a Abraham: mira, ten relaciones con la sierva y entonces adoptemos el hijo que salga de ustedes dos. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, como quien no quiere las cosas. Bueno, está bien, si tú lo dices, pues entonces voy a complacerte. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, mire lo que pasa, miraba con desprecio a su señora. ¿Por qué? Él dice: hey, yo soy la que tengo hijos y tú eres estéril allí. Se reía de ella, se mofaba de ella. Mire cómo en los inicios mismos de la relación entre musulmanes o árabes y Israel, ya hay un elemento de desprecio y de controversia y de conflicto. La misma madre de esa nación árabe musulmana, en su corazón siente desprecio. Su hijo nace en un contexto de controversia. Ella es una sierva, ella es una esclava, ella no es parte de la familia. Y ya usted ve algo que ha habido a través, por eso es que estos pasajes son tan profundos, porque usted comienza a ver en estos casos que la Biblia es real. Porque hoy en día, 3000 años después, nosotros estamos viendo los mismos tipos de manifestaciones que se ven en estos textos hace 3000 años atrás. Agar desprecia a su señora y se siente como que ella es la más legítima de ambas. Y entonces, claro, Sarai se siente molesta, como es normal. Y entonces le dice a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. A ver quién fue que puso a Abraham donde no estaba. Pero ahora le echa la culpa. Eso se ve de vez en cuando en nuestros tiempos también, pero no voy a entrar allí porque si no me van a apedrear esta. Entonces dice, le dice, que el Señor te juzgue a ti. Y entonces Abraham respondió a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Abraham es un hombre muy sabio y hace lo que le dice su mujer. Y entonces le dice: ok, bueno, pues está bien, mira, haz lo que tú quieras. Yo ¿qué soy yo aquí? Un biscuit más puesto sobre la mesa más que nada.
Y entonces dice, ok, pues mira, allá tú con ella, resuelve tú ya lo que tú quieras con ella. Y como Sarai la afligía, entonces Sarai comienza a meterle la puya, ¿no?, a la pobre Agar. Y ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová. Aquí está algo interesante que vemos. Y es que esto a veces el cristianismo no ha entendido, que a Dios le preocupa mucho el destino de Ismael, el padre de los musulmanes. Hoy en día a Dios le preocupa el pueblo musulmán árabe. Yo creo que la iglesia muchas veces en su parcialización con Israel y su deseo de ser fiel al Señor muchas veces se ha olvidado del amor que Dios le tiene también al pueblo musulmán árabe. Son decenas y decenas, cientos de millones, yo no sé cuánto, pero es 1 billón y pico de personas o más, mucho más, árabes en el mundo entero. Y así como Dios tiene un plan, yo creo, y esto se me ha hecho muy real en este tiempo, y después sobre todo que hice un viaje a Turquía durante mi sabático, y pude ver en Turquía lo que es el musulmán, y posiblemente yo tendré que hablar este próximo domingo, porque me quedé a cortas en el domingo pasado, en el servicio de las 9, y hay una cantidad de material que yo creo que es bien importante que nosotros entendamos. Pero yo siento, hermanos, que en este tiempo, y creo que estoy hablando proféticamente, Dios va a acelerar y a activar su trato con el pueblo árabe musulmán. Y que a Dios le interesa dirigir su atención, así como lo está haciendo para el pueblo judío, lo va a hacer también para el pueblo árabe musulmán. Y que la iglesia debe orar por el pueblo árabe y musulmán y no despreciarlo, porque son gente difícil, yo entiendo, y yo voy a hablar un poquito acerca de eso. Pero tenemos que amar también a los musulmanes y a los árabes y al Islam, porque a Dios le interesa y le preocupa su destino y su condición. Y eso es una de las cosas que se hace claro en este pasaje, porque Agar huye del abuso de Sarai, que está ofendida hasta cierto punto comprensiblemente por su desprecio hacia ella, siendo ella la señora de la casa. Y entonces Agar huye y se va afuera, y dice que el ángel de Jehová, que es una encarnación casi como de Dios, es Dios mismo, pero en una forma que puede ser procesada por el tiempo y el espacio y por el ser humano, pero es Dios en una encarnación del ángel, lo que se llama el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y el ángel de Jehová la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Una pregunta retórica, porque él sabe bien lo que está pasando. Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y mire cómo le responde el ángel. Dice: y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Aquí hay algo bien importante también, y es que Dios reconoce la autoridad legal de Sarai. Y en vez de darle libertad para que se vaya respingando y ofendida, le dice: no, regresa y ponte bajo su autoridad. Y yo creo que también Dios me ha hablado en esto últimamente. Y yo creo que esta es la voz, debe ser la voz de la iglesia para el mundo árabe musulmán. Y es precisamente que el mundo árabe musulmán tendrá que aceptar, si va a encontrar algún tipo de regeneración y de redención, tendrá que aceptar la legitimidad de Israel y la autoridad espiritual de Israel. Porque la autoridad espiritual corre a través de la semilla de Isaac, no a través de la semilla de Ismael. Y Sara en este momento es la señora de la casa, la esposa legítima de Abraham. Y Dios le dice a Sarai: no te puedes ir, sujétate a la autoridad de ella. Yo creo que Dios le estará diciendo más y más, y solamente un milagro de Dios, porque el mundo árabe es el pueblo más arrogante y más ferozmente orgulloso y digno que uno pueda imaginar. Y para ellos la idea, si yo dijera eso en el medio de Cairo o de Teherán, me comerían vivo, me guindarían del palo más alto.
Pero yo siento que Dios a través de sus profetas le va a hablar de esa manera al pueblo de Islam y al pueblo musulmán, y le va a decir: tienen que tratar con mi pueblo. Y Israel entonces tendrá que ser sumamente generoso, y yo creo que están dispuestos a hacerlo, y no abusar de ese reconocimiento de su legitimidad espiritual. Así como la iglesia también tiene que hacer lo mismo. Porque la iglesia de Jesucristo en muchas ocasiones, y aún en este tiempo, ha querido zafarse de su compromiso que tiene con Israel. Y la Biblia dice una y otra vez: no, ustedes tienen que reconocer que ustedes son un injerto en el árbol de Israel. Y yo creo que una verdadera aceptación de la posición de la iglesia, como sugiere el apóstol Pablo, y yo trataré de eso más adelante, sobre todo en Romanos capítulo 11 creo que es. La verdadera postura de la iglesia debe ser reconocer que Israel es nuestro árbol en el cual nosotros estamos injertados, y que tenemos que bendecir a Israel, tenemos que defenderlo, aunque, déjeme decirle algo, aunque Israel es una nación rebelde y es una nación ingrata, y es una nación que le ha causado terrible dolor al corazón de Dios, y hoy en día no es una nación que agrada al Señor, porque hoy en día Israel es una nación secular, y usted busque una herejía en el mundo y usted encontrará un judío casi siempre. Es un pueblo difícil también, pero Dios lo ama, y Dios le hizo una promesa a Abraham, y esa promesa es eterna. Y Dios trata con Israel no porque Israel sea bueno, sino porque Dios es fiel. Y entonces el ángel le dice a Agar: regresa a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y el ángel también le dijo, y aquí está la bendición de Dios para Ismael y para el mundo árabe musulmán. ¿Por qué? Porque son hijos de Abraham. Y porque cuando usted es parte de una familia, de una madre, una abuela que sirvió al Señor, a usted le toca una bendición especial, ¿sabe? Esa es la cosa más hermosa de todo esto. Porque los tratos de Dios son con generaciones. Te bendeciré a ti y a tu casa. Dios bendice a la tercera, a la cuarta generación. Y hay muchos hijos hoy en día que son bendecidos por la fe de sus madres y sus abuelos, y están siendo descuidados con su fe, y están recibiendo simplemente una bendición como residual del pasado. Y lo que deben hacer es que deben entrar en la posesión de su propia fe ellos mismos también, para poder transmitírsela a sus hijos y a sus nietos también. Pero cuando Dios ama a los hijos también y a los nietos, y trata con ellos, porque la justicia de los padres también le cae a los hijos en maneras raras de entender. Y entonces, como Ismael es hijo de Abraham, amigo de Dios, y es una encarnación de Abraham también biológicamente, él le dice: yo también multiplicaré tu descendencia. Dice: la multiplicaré tanto que no podrá ser contada a causa de la multitud. Dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces él está pensando en la mujer, la madre, y también en el hijo. Y le dice: yo sé que tú has concebido, y ahí tú estás encinta de un descendiente de Abraham, y yo multiplicaré su descendencia increíblemente. Y ahora mire esta profecía que hace el ángel de Jehová acerca de Ismael, y está hablando de su descendencia también. Y si usted mira hoy en día al pueblo árabe, y usted mira su carácter colectivo, usted mira su forma de comportarse, usted mira sus rasgos culturales, y usted mira su relación ante las demás naciones, y usted mira también su relación entre ellos mismos, y usted verá aquí la profecía del ángel. Y eso es lo que me hace entender que la palabra de Dios es absolutamente precisa, clara e histórica. Y dice: y él será hombre fiero.
Usted ha visto cómo son los árabes. ¿Usted cree que es un pueblo manso? Los árabes es un pueblo aguerrido, es un pueblo militar, es un pueblo feroz, es un pueblo de gran valor. Esa gente, si se tiene que amarrar 3, 4 bombas y meterse a una multitud para destruirse ellos, porque son así, son un pueblo guerrero, son un pueblo ferocísimo. Él será hombre fiero. Dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Mire, hermanos, ¿usted sabe cuántas coaliciones de naciones ahora mismo pelean contra los árabes y contra ISIS y todo esta? Cuánto revuelo está causando el mundo árabe a través de los siglos, el imperio otomano y todos estos imperios. Esa nación ha estado peleando, esa familia de naciones es una nación que siempre está en guerra y la gente en contra de ellos y ellos en contra de la gente. Es una nación controversial y problemática. Y dice, y la mano de todos serán contra él y delante de todos sus hermanos él habitará. Es una predicción de cuál va a ser el ADN de esta nación. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová, ella, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. ¿Qué está diciendo aquí Agar? Agar está diciendo, ¿sabe qué? Yo pensaba que yo era invisible, yo pensé que yo no valía nada. Yo pensé que era simplemente una mera esclava. Pero qué interesante, Dios está consciente de mí, Dios me ve. Nunca pienses que Dios no te ve. Una de las cosas que a mí me persigue siempre es el ojo de Dios, saber que Dios está mirándome 24 horas al día. Y que si yo soy un hijo de Dios, sus ojos están siempre sobre mi vida y Él tiene conciencia de mis necesidades, aun cuando parece que no. Y Dios tiene conciencia del pueblo árabe, musulmán. Hasta hoy el Señor tiene una preocupación especial por esa nación, por ese pueblo, y está bregando con ellos así como está bregando con el pueblo de Israel también. Y nosotros tenemos que estar conscientes de ese trato misterioso de Dios con el pueblo musulmán. Y entonces más adelante vemos a Dios ahora haciendo pacto con Abraham específicamente en el capítulo 17. Y Dios lo llama y hace un pacto con él. Y dice en el versículo 4, he aquí mi pacto, 17:4, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En el versículo 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti. En otras palabras, ¿sabe por qué Dios no ha deshecho su pacto con Israel? Porque el pacto que él hizo no era con Israel. El pacto que él hizo fue ¿con quién? Con Abraham. Y aunque Israel se ha pervertido a través de los siglos, Dios todavía permanece fiel al pacto que él hizo con su padre espiritual. Y el pacto de Dios no depende de que Israel se porte bien o no. El pacto de Dios con Israel depende de que Dios es fiel a sus promesas y a sus juramentos. Y aunque Israel ha ofendido a Dios, Dios lo ha castigado y ha hecho una cantidad de cosas para traerlo a reconocimiento y a recapacitación. Pero Dios sigue comprometido con Israel. Y ahora mismo lo que sucede es que Israel está como entre paréntesis. Israel está hasta cierto punto como en suspensión animada en los planes de Dios. Como que Dios dijo, ok, te voy a poner aparte por un momentito. Y voy a bregar ahora con los gentiles. Y después yo voy a volver a hablar contigo. Pero la iglesia no puede dejar de entender eso de que Israel está allí esperando mientras Dios lleva su trato con los gentiles a su momento preciso y entonces va a activar sus planes con Israel y yo creo que también los va a activar con los descendientes de Ismael, los otros descendientes de Abraham. Y Dios permanece fiel a este pueblo infiel. Y dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Usted ve por qué nosotros no podemos decir como que la tierra, esta tierra es tanto de árabes como de palestinos, Israel y todo esto, y que los israelitas son invasores en su propia tierra.
Esa tierra, aunque pasaron 2000 años y la mayoría de los judíos estaba desterrado y exiliado por el castigo de Dios en diferentes partes del mundo y de la tierra, esa tierra Dios se la dio por medio de un pacto a Israel, y aunque parecía que se había olvidado, ese documento legal estaba allí y está allí todavía. Esa tierra pertenece al pueblo de Israel y ellos tienen el derecho de esa tierra, aunque parezca que no es así. Voy a dar una pequeña ilustración de cómo los pactos de Dios son irrevocables, y voy a hacer algo acá con mi aparato aquí que muchas veces me crea problemas, para hacerlo con más tranquilidad. A veces nosotros no entendemos cómo la voluntad de Dios se mueve invisiblemente en las naciones. Aunque ha pasado muchos años, a Dios no se le olvida. Cuando nosotros íbamos a construir estos dos puentes, yo quizás he usado esta ilustración para en otras maneras antes, íbamos a construir estos dos puentes, nos tropezamos cuando los arquitectos estaban haciendo sus investigaciones, nos tropezamos con un documento que había sido escrito y establecido en el siglo XIX, como en el año 1860 o 75, poco después de la guerra civil de Estados Unidos. Ese documento estaba metido en un archivo de la ciudad de Boston. Y ese documento que salió a la luz así de momento decía que nosotros no podíamos construir esos puentes como nos diera la gana, porque el pasillo que cruzan esos puentes, aún por el aire, sin tocar la tierra, estaba protegido por ese documento para favor de la gente que vivía al otro lado, que vive aquí al final de este pasillo. Y que nosotros no podíamos violar ni la luz ni el aire de las ventanas y la vista de esa gente. Y eso desató una complicación terrible, aunque ese documento yo creo que jamás desde que fue escrito, ¿por qué? Porque el dueño, que era dueño de todos estos terrenos acá, él era el dueño, como Dios es el dueño de la tierra, el dueño de todas estas tierras, que incluía este edificio, todos esos edificios, este de aquí, cuando era simplemente terreno baldío, antes que se construyera nada. Cuando él subdividió esos terrenos, él, para proteger cualquier construcción futura, declaró en el acta de propiedad que cualquier cosa que se hiciera de este lado no podía violar el derecho de luz y aire de los que construyeran del otro lado. Y eso estaba allí hasta que llegó el momento de nosotros construir, que nos tropezamos con ese documento que nos obligaba a proceder en cierta manera con respecto a eso. El Señor milagrosamente abrió el mar y permitió que construyéramos. Y eso fue un milagro tremendo. Pero lo que quiero alertarles es eso, como muchas veces hay cosas legales, documentales, judiciales, que están escritas, sembradas en la misma tierra, en el subsuelo, en los documentos espirituales, y que uno tiene que respetarlos. Aunque pasen siglos, Dios no se olvida, como los documentos de Boston no se olvidaron de eso. Cuando nosotros íbamos a construir, estábamos de lo más quitados de bulla, como decimos nosotros. Vamos a hacer lo que querramos allí. De momento, boom, nos tropezamos con ese documento. Y tuvimos que respetarlo y trabajar a través de él. Dios ha dado la tierra al pueblo hebreo, y eso es un documento legal que está allí. Y nosotros los cristianos tenemos que respetar esos documentos, porque dice ese documento que la tierra en que Abraham moraba en ese momento, toda la tierra de Canaán, Dios se la dio a los judíos en heredad perpetua, y que Dios iba a ser el Dios de ellos. Entonces, eso es una cosa que tenemos que entender siempre. Ahora, hay otro pasaje que es bien relevante a esto que estamos discutiendo aquí. Miren el versículo 19 del capítulo 17. Dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Qué le está diciendo Dios allí? Que el pacto que él tiene con Abraham va a ser también con Isaac. Dice aquí, y en cuanto a Ismael, fíjese que Dios no se está olvidando de Ismael, no se está olvidando del pueblo futuro árabe musulmán.
Dios siempre tiene en su corazón esa bendición que Él le debe a Ismael, por cuanto es hijo de Abraham también. Y dice, en cuanto a Ismael, también te he oído. ¿Por qué? Porque a Abraham le preocupaba a su hijo. Aunque no era su hijo a través de Sara, y ahora él se preocupa porque él ve que Dios le está dando la bendición a Isaac y no a Ismael. Y el corazón paternal de Abraham está preocupado por eso. Y Dios le dice, no te preocupes, Abraham, yo tengo también cuidado de él. Dice, en cuanto a Ismael, también te he oído. Y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Ahora mismo el mundo árabe musulmán es decenas y decenas y cientos de millones de personas. Dios dijo, yo no me voy a despreocupar de él también. Yo lo voy a bendecir, lo voy a hacer una gran nación. Dice, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. A Dios le interesa el destino de Ismael y su descendencia. Pero mire la aclaración que hace aquí también. Dice, mas yo estableceré mi pacto ¿con quién? Con Isaac. Le está aclarando, sí, yo le voy a dar un premio de consolación a Ismael. Yo voy a tener la atención a sus necesidades y lo voy a bendecir porque es tu hijo. Pero algo que quiero aclararte es que el pacto que yo voy a hacer espiritual de ser bendición a las naciones, y Dios tenía en cuenta también a la iglesia futura, 3000 años después o 1000 años después iba a surgir, y ahora son 3000 años desde que Cristo vino a la tierra y estableció su iglesia. Dios está pensando en eso y Él dice, mira, yo voy a bendecir a Ismael, me voy a preocupar por él, pero una cosa quiero aclararte, ¿eh? Tú no tienes derecho a hacer de Ismael y de Isaac como cosas paralelas. Mi trato siempre va a ser, y yo le voy a hablar a Isaac, y la bendición que viene a las naciones y el pacto que yo tengo es a través de Israel. Y esa es la perspectiva y la prioridad que la iglesia tiene que tener con respecto al mundo árabe, musulmán. Y yo les digo, quizás a ustedes no les parezca eso tan importante, pero yo que brego con tanto evangélico norteamericano y gente altamente educada, intelectual, liberal, cuando yo digo cosas así o cuando escuchan esto, ellos rechinchan y se protestan y se crujen los dientes porque muchas veces piensan como que uno está siendo anti-musulmán, anti-islam. Y en realidad lo que uno está haciendo es siendo bíblico. Esto es lo que dice la palabra del Señor y esto es lo que nosotros obedecemos y a lo cual nos ajustamos. Dice, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Dice que inmediatamente después que el ángel se va, ya Dios le ha dicho, tienes que circuncidar a todos los que están en tu casa, incluyendo a Ismael, porque esta será mi señal de trato contigo. Dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados entre los domésticos por dinero de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. En otras palabras, Isaac todavía no ha nacido, pero ya Dios está diciendo ciertas cosas. Abraham circuncidó a Ismael. Y sabe ustedes que hoy en día, 3000 años después de Abraham hacer esto, todavía los árabes, los musulmanes se circuncidan. Y la circuncisión es un aspecto importante de la cultura y la religión musulmana, datando de ese acto en que Abraham coge a su primer hijo, Ismael, y lo circuncida en obediencia al mandato de Dios. Los árabes siguen una cantidad de cosas muy parecidas a los hebreos, a los judíos, porque tienen ese parentesco con ellos también. Entonces vamos ya al capítulo 21 para entender un poco más acerca de este trasfondo bíblico de la postura de la iglesia y de la postura de la Biblia con respecto a Ismael y su descendencia. Vemos aquí en el capítulo 21, versículo 8, que la controversia continúa. ¿Okay? Abraham se acuesta con Agar concibe este niño. Dios le hace una cantidad de promesas a Abraham de que no, él va a tener un hijo legítimo.
y que ese hijo va a ser por donde va a correr el linaje espiritual de Israel. Y 14 años después de eso nace Isaac. Ya Ismael es un niño ya adolescente, tiene 14 años. Y finalmente nace Isaac. Y entonces dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Usted ve cómo desde el principio mismo de la relación entre Isaac e Ismael hay burla, controversia, celos, persecución. La relación misma entre Israel y el mundo árabe musulmán nace en conflicto. Y ahora este niño ha heredado el sentido de herida y de celo contra su hermano legítimo. Y muchos de nosotros hemos crecido en familias donde hay hijos de más de una mujer. Y usted sabe muchas veces las pugnas que puede haber entre los hijos de diferentes madres o diferentes padres. Y sobre todo cuando hay hijos que son de la esposa legítima y otros hijos de la querida o de la allegada o lo que sea, que los hijos de la querida y los hijos ilegítimos sienten celos y los hijos muchas veces legítimos sienten como un sentido de superioridad y hay pugna. Eso lo vemos aquí claramente en este documento que es divino, pero que también es humano. Ahora el niño de 14 años como que persigue y hostiga al niño chiquito. Y eso es la cosa, los árabes a través de los siglos, usted ve que han tenido ese celo con el pueblo judío. Y hay algo en ellos, un sentido de herida. Es la herida del hijo ilegítimo contra el hijo legítimo. Y Ismael se burla y Sara se da cuenta. Dice que Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y por tanto le dice a Abraham, echa a esta tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Abraham sufre lo que está sucediendo porque es padre, porque ama a Ismael. Dios ama a Ismael, Dios ama al pueblo árabe musulmán y le preocupa lo que está pasando. Vemos eso de nuevo aquí. Entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes, Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios vuelve a repetir, tu descendencia viene a través de Abraham, de Isaac. Pero mire lo que dice, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. En otras palabras, le dice, sí, no te preocupes, yo voy a, la descendencia legal va a través de Isaac, pero no te preocupes acerca de Ismael. Yo también me preocupo, yo voy a hacer de él una nación grande por ti, por amor a ti, porque sale de tus lomos, porque es tu descendiente biológico también, y yo estoy comprometido con él. Usted ve que Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de gran fidelidad. Cuando Dios hace un juramento, lo hace en un sentido abarcador. Por eso fue que los gabaonitas, una vez que obligaron a través de astucia a los hebreos a hacer un pacto con ellos, no podían romper el juramento que le habían dado, porque Dios es un Dios de juramentos, Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de compromiso. Cuando Dios se compromete contigo, es feroz en mantener su lealtad. Y dice, yo haré una descendencia grande de él, porque es tu descendiente. Y entonces se levantó muy de mañana Abraham y cogió a Agar y dijo, ok, y la entregó a la misericordia de Dios. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Fue un momento, un trago amargo para Abraham, pero para mantener la paz de su hogar, la tiró a la misericordia de Dios. Dios le dice, no te preocupes, déjala ir. Yo me voy a encargar de ella. Y hermanos, yo creo que ahora mismo el corazón de Dios
está, y yo creo que estoy hablando proféticamente aquí. Dios está diciendo, yo voy a volver a hablarle a ese pueblo, esos hijos de Abraham, que son el pueblo árabe musulmán. Yo voy a recordarles que yo también tengo tratos con ellos. Y entonces a esta mujer, ya voy cerrando, en el versículo 15, dice que esta mujer en el desierto le faltó el agua y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Ella no quería ver a su hijo morir, estaba en una crisis terrible, ¿no? Se les acabó el agua, están en el desierto, ella piensa ya, nos vamos a echar a morir aquí, se aparta de él para no verlo morir. Y Ismael alza su voz y llora. ¿Y sabe qué? Dios dice, oyó la voz del muchacho. Dios es un Dios misericordioso. Dios nunca se olvida de nosotros. Aunque estemos a veces apartados de Él, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Dios no desprecia un corazón necesitado. Cuando este jovencito, adolescente, desesperado, llora, Dios lo escucha. Y yo creo que se va a necesitar un grito de parte del pueblo musulmán para Dios, para que Dios tenga misericordia y clame. Y yo oro para que Dios provoque ese grito en el pueblo musulmán árabe y que Dios haga lo que Él quiere hacer, que es bendecirlo también y acogerlo. Y Dios oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza el muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Dios es el Dios que abre fuentes de agua donde parece que solamente hay sequía. Dios socorre a nuestros hijos, aun cuando están apartados. Dios tiene misericordia de ellos, porque Dios tiene planes con nuestros hijos también. Y Dios hizo surgir agua en el medio del desierto a favor de este jovencito y de su madre, y lo socorrió. Y el último detalle que me parece fascinante es este. Dice versículo 20, y Dios estaba con el muchacho. De alguna manera misteriosa, Dios ha estado con el mundo árabe, musulmán, todos estos siglos. ¿Saben ustedes que el mundo musulmán ha sido una civilización, un mundo glorioso? Voy a hablar un poquito acerca de eso el próximo domingo posiblemente. Pero ha sido una de las civilizaciones más gloriosas y más ilustres en la historia de la humanidad. Ahora están en crisis por su mala cabeza y su odio contra precisamente el pueblo de Israel, muchas otras cosas. Pero ha sido un pueblo, una civilización gloriosa que eclipsó por mucho el mundo occidental. Dios evidentemente continuó su trato con este muchacho. Dice, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Dos cosas, habita en el desierto. El pueblo árabe siempre ha sido un pueblo beduino, un pueblo errante. Les gusta habitar en tiendas. Todavía usted va a Israel y usted ve beduinos que habitan en tiendas. En el mundo moderno, en el siglo XXI, esta gente, hay grupos árabes, musulmanes, que no les gusta habitar en casas permanentes, habitan en tiendas y les encanta el desierto y les gusta la vida errante. Y dice, y fue tirador de arco. ¿Cuántos alguna vez han visto una película de guerra en el Medio Oriente con árabes y cruzadas y todo eso? Y los árabes han sido flecheros, sobre todo en el siglo XII, XIII, XIV. El tirar arco, el tirar flecha y ser arqueros, eso ha sido una de las grandes destrezas del mundo árabe en la guerra. Son unos flecheros increíbles y todavía hoy en día hay competencias en el mundo árabe de caballos y tirar con flecha. Esa es una de las destrezas que muchos jóvenes árabes, dados a la antigua cultura árabe, cultivan.
Y mírelo aquí, 3000 años atrás. Dice, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces, yo lo quiero que entendamos es esta complejidad del corazón de Dios. Y esa es la complejidad que nosotros tenemos que tener como iglesia de Jesucristo, siempre en estas cosas. Dios me ha alertado acerca de la importancia de orar también por el mundo árabe musulmán, para que el Señor habite en medio de ellos. Y Dios lo está haciendo. Muchos árabes y musulmanes se están convirtiendo a través de sueños y revelaciones que están teniendo directamente de parte de Dios. Y tenemos que orar para que el Señor continúe su movimiento en el mundo árabe musulmán, para que Dios tome esta nación feroz, esta nación arrogante y militar, y la lleve también a su propio proceso de conversión, porque el mundo no conocerá paz hasta que Israel y el mundo musulmán tengan paz entre ellos dos, y hasta que el mundo musulmán no reconozca la legitimidad del pueblo hebreo, el mundo musulmán tampoco tendrá paz, hasta que no se reconcilie. Como decíamos, cuando uno no perdona, no se reconcilia, uno se ve obligado a repetir las mismas cosas una y otra y otra y otra vez. Nosotros tenemos que orar en este tiempo. Señor, oramos por la paz de Israel y también oramos para que ese pueblo musulmán, tú tengas misericordia de él y vean la luz y se conviertan. Y nosotros tenemos que amar también a los musulmanes, aún mientras los resistimos. Y yo voy a hablar un poco acerca de eso también. Es un pueblo feroz y hay que también resistirlo. Y hay que decirle la verdad para que Dios tenga misericordia de ellos también. Dios no nos llama a odiar totalmente o a amar totalmente. Nos llama a amar y a declarar la verdad también y reconocer la verdad, los defectos y las virtudes, tanto del pueblo hebreo como del pueblo musulmán. Sabiendo que Dios tiene sus tratos legales con Israel. Y es con Israel y a través de Israel que la salvación corre en medio de la humanidad. Que Dios nos ayude a tener esa misma complejidad que Dios, que tiene la palabra del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y yo animo a cada uno de ustedes que está aquí, a muchas de esas familias que han presentado a sus niños, por ejemplo, y a los visitantes. Mis hermanos, tomen en serio a este Dios que ustedes, con el cual ustedes están tratando. Dios me está llamando a continuar más adelante. Dios está llamando a esta iglesia cada vez más y más hacia una consagración total y a tomar en serio a este Dios que nosotros servimos. Y mi llamado para ustedes es que al ustedes ver la seriedad con que Dios trata a Ismael, que ustedes tomen en serio a Dios. A Dios le desagrada la religiosidad superficial. Si ustedes van a entrar en la economía del Evangelio, yo los insto a tomar muy en serio lo que ustedes están haciendo. Ustedes no están entrando a una religión cualquiera. Ustedes no están entrando a un sitio donde ustedes vienen, ponchan una tarjeta y se van a su casa y viven el resto de la semana como si no fueran hijos de Dios y miembros de la familia divina. Ustedes son gente que ha hecho un trato sagrado con Dios. Ustedes tienen una marca en sus vidas y esa marca los va a perseguir. Y hay del que entra en el ambiente de la iglesia de Jesucristo y resiste aspectos de ese llamado de Dios. Es peligroso entrar en la economía del Evangelio sin tomarlo con tremenda seriedad. Es como una persona que comienza a bregar con electricidad sin saber lo que es la electricidad, que puede alumbrar tu casa, pero también te puede matar y te puede electrocutar si juegas con ella. Yo siento el Señor decirle a todos mis hermanos que están aquí y a toda la extensión de la iglesia, ustedes no están en un proceso común y corriente.
lo peor que usted puede hacer para su salud emocional es entrar en este ámbito a medias. Dios, si usted va a ser bendecido por su participación en esto que es el Evangelio, es todo o nada. Y Dios les está llamando, mis hermanos. Le digo a jóvenes y a familias jóvenes y a otros que están aquí, entren y huyan por su vida. El mundo se pondrá peor y peor cada día. Y solamente los que estén claramente comprometidos con el reino de Dios y su palabra sobrevivirán lo que viene. Y yo les animo en el nombre del Señor a tomar muy en serio su llamado espiritual. Yo estoy tratando de hacer todo lo posible en mi propia vida, les digo, hermanos, por quitar cualquier elemento de duplicidad o indecisión en mi vida, porque entiendo claramente lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y que Dios quiere compromiso. Dios quiere discípulos de cada uno de nosotros, porque Dios es serio, como ustedes ven acá. Dios se compromete, Dios espera ciertas cosas de los que le siguen. Y yo siento que el Señor está hablándole a este pueblo para una decisión, una definición clara. Decídase de una vez a quién usted va a servir, si a Dios o al mundo. Y si usted no está dispuesto a tirarse de cabeza en las aguas del Evangelio, sálgase y no se meta en lo peligroso de un Evangelio vivido a medias. Donde está la presencia de Dios es la cosa más peligrosa del mundo. Y también es la cosa más sanadora del mundo para los que están apropiadamente preparados. Entonces escuchen la voz del Señor. Dios está llamando a este pueblo, a esta familia, a un compromiso total. La gente tibia, dice la Biblia, que le da náusea al Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. La gente indecisa, la gente que está con un pie en el mundo y un pie en el Evangelio, Dios los rechaza. Y Dios no les agrada. Dios quiere definición, Dios quiere consagración, Dios quiere entrega, Dios quiere compromiso, Dios quiere claridad. Y este es el tiempo como nunca antes. Si tú no te has entregado completamente al Señor y a su reino, métete en un lugar íntimo y pídele a Dios que te lleve a ese punto de hervor al fuego vivo. Y estoy haciendo un llamado así de consagración. Ahora, si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, quizás este momento mismo puede ser un momento. Y si usted no ha entregado su vida al Señor, me encantaría orar por usted. Si usted quiere pasar aquí al frente o levantar su mano como usted sienta el Señor, puede hacerlo también. Y yo le invito a hacerlo, si no lo ha hecho antes. Pero el llamado de Dios también es para todos nosotros y para mí, que predico esto con temor y temblor. Es un llamado a una toma de conciencia, una consagración total de nuestras vidas. León de Judá, Dios te llama a decidirte. Y hago este llamado como lo hizo Elías. Decidid hoy a qué Dios ustedes van a servir. Si van a servir a Baal o van a servir a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Decidan, tienen que decidir. Yo le pido al Señor que nos ayude como congregación. Si hay alguien aquí que no ha dado ese paso ahora mismo en su corazón, hágalo ahí donde usted está. Le suplico en el nombre del Señor, tenga una crisis personal ahora mismo entre usted y Dios. Y dígale al Señor, Padre, perdóname, yo he sido tibio contigo. Esto como que es una parte diferente del sermón, pero Dios lo pone en mi corazón y en mi espíritu. Es importante. Yo espero que algo se abra dentro de ti ahora mismo y que muchos de ustedes entiendan. Yo mismo, que soy un mero hombre, puedo saber muchas veces que hay mucha gente en esta congregación maravillosa, hermosa, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda en las cosas espirituales. Están crudos.
Y eso no debe hacerle usted sentirse mal ni nada. Pues bueno, sí, en un sentido. Pero quiero decirle que no hay desprecio ni nada en eso. Simplemente una advertencia de parte del corazón de Dios. Porque no leemos la Biblia, porque venimos a la iglesia de vez en cuando, porque nos vamos y volvemos 6 meses después cuando nos dio el deseo de nuevo, porque vivimos una vida doble, porque no nos hemos sometido al Señor. Hay muchas maneras. Y Dios está diciendo, mis hijos, mis hijas, yo les estoy llamando a un compromiso total, a una santidad total, a una entrega de todo, su carácter, temperamento, preferencias, sensualidad, placeres, diversiones, hábitos mentales, relaciones en su matrimonio, formas de tratar a los demás, todas esas cosas, fidelidad a su iglesia, todas las cosas que componen la vida de una persona verdaderamente entregada al Señor. Y Dios te está diciendo ahora mismo, decídete y comprométete y no juegues más conmigo. Porque el Señor discierne esas cosas. Si tú quieres experimentar la bendición de Dios, tómalo en serio. Tómalo en serio. Y el Señor entonces te tomará a ti en serio también. Bajemos nuestras cabezas. Padre, jovencita, vean que tú quieres, mira a ver Mix si ella quería hablar con él. Were you looking for someone? Go ahead, just talk to her, that's fine. Padre, en el nombre de Jesús, por esta palabra que ha sido predicada, y tú que lees los corazones allá arriba en el balcón, aquí también, tú conoces exactamente quién está haciendo ahora mismo una transacción contigo. Tu espíritu lo discierne. Yo te pido que te muevas, Espíritu Santo, que convenzas de pecado, convenzas de llamado, convenzas de necesidad de ir más hondo, convenzas de necesidad de consagración, convenzas de necesidad de tomarte en serio. Comienza conmigo, Señor. Séllanos, 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 circuncídanos. Oh Señor, perdónanos por no entender la seriedad de esto que estamos viviendo. Y ayúdanos como pueblo, Padre, a entrar en una nueva época de vida contigo, Padre. Repudiamos la religión, repudiamos el ritualismo, repudiamos el tradicionalismo, repudiamos la actitud dominguera, repudiamos la superficialidad espiritual, Señor. Y te pedimos que te metas dentro de nosotros y que trilles la tierra, Padre. Trilla la tierra para que tu semilla pueda caer y dar fruto. Que seamos un pueblo que dé fruto, Señor. Un pueblo que te agrade, porque sintamos el llamado de ser discípulos. Sintamos el llamado a cargar nuestra cruz y seguirte a ti. Escuchemos el llamado de renunciar a padre y a madre y a amigos y seguirte a ti solamente para que tú puedas hacer los milagros que tú quieres hacer en tu pueblo, Señor. Estamos cansados de dar vueltas en el desierto y queremos entrar a Canaán. Queremos comer de tu verdadera comida y no del maná provisional. Oh Señor, obra por esta oración y por esta palabra en los corazones este día y conságranos a ti. Conságranos a ti, Señor, y haz maravillas en medio de tu pueblo, Padre. Yo bendigo estas familias, Señor. Bendigo familias jóvenes, matrimonios jóvenes. Bendigo jóvenes que están aquí también, Padre. Y te pido que te levantes un pueblo del cual tú te puedas sentir orgulloso y contento, que traiga alegría a tu corazón de padre, Señor. Haz tu obra en esta familia y sácanos de aquí, Señor, también sintiendo tu amor paternal, no solamente el llamado severo del padre, sino también el amor del padre que se compromete con su hijo, su hija. Te alabamos y nos gozaremos en ver tus proezas y tus maravillas y darte gloria y honra exclusivamente a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Les bendigo, mis hermanos. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Nos hemos extendido, pero yo creo que vale la pena darle al Señor lo que al Señor le pertenece. Amén.